les garanticen que todo el gobierno previo de Bazoum está sano, a salvo, y les garanticen también la forma en la que se va a gobernar democráticamente ahora en el país. Vamos a ver cómo lo hacen, porque esa garantía democrática parece difícil de aportar. Fíjense lo que le voy a decir. Al propio Bazoum, a quien defiende Francia, le sería difícil aportar esa garantía democrática. Adrián, Emiliano. Sí, vamos a ver. Lo que ocurre es que en este momento Francia tiene dos problemas, ¿no? Tiene un problema de fondo en cuanto a su viabilidad económica sin ese lazo estructural que ha mantenido con las colonias, que luego se han vuelto neocolonias, digamos, ¿no? Pero que eran importantísimas para la economía de Francia y sobre las cuales está perdiendo rápidamente su influencia. Y tiene un problema relacionado con ello de imagen, ¿no? Es decir, la imagen de Francia como potencia, la imagen de Francia frente al resto de países que todavía siguen en su órbita de influencia está muy relacionada con cómo salga de Níger. Y yo creo que este es seguramente el factor clave, porque claro, para que tenga sentido objetivo mantener allí las tropas, tiene que está relacionado con un interés estratégico de provocar un conflicto bélico. Es decir, si realmente, como se decía al principio, Francia fuese a la guerra para defender sus posiciones en Níger, pues bueno, tendría sentido mantener allí las tropas, pero no parece que se vaya a ser el contexto, sobre todo porque parece que no cuenta con el apoyo de Estados Unidos, que sería la única forma de que esto fuese viable, de que tuviera un mínimo sentido militar, ¿no? Pero si esto no es así, lo único que le queda a Francia es defender su imagen al máximo, y esta defensa de imagen está muy relacionada con trasladar que están exigiendo A, B, C o D antes de irse. Pero bueno, esto pueden ser palabras para que terminen yéndose pues en 15 días, en un mes o en 2 meses, porque claro, mantenerse allí si realmente no hay una apuesta estratégica clara en otro sentido no tiene mucha lógica, porque tienen altos riesgos de que se provoque un conflicto, de que esas tropas queden pues arrasadas por unos u otros grupos, ¿no? Sí, como comenta Adrián, yo espero, no sé si será así, que esto no sea una estrategia de fondo buscando una provocación por la junta militar, porque el embajador francés ya se le retiró el plazo, por lo tanto tenía que haber salido ya hace más de 10 días y no ha salido. Las tropas, en principio, se habló de que los 1.500 soldados que están allí ubicados para luchar contra el terrorismo islámico de la zona del Sahel, supuestamente iban a ser trasladadas al Chad, pero ya no. Entonces, puedo tener una cierta intuición de que quizás están buscando que haya algún tipo de incidente con esas tropas para justificar, digamos, una cierta reacción y, sobre todo, impulsar a la CEDAW para que ejecute, digamos, ese mandato africano de intervenir militarmente contra la junta militar de Níger, porque fijaros que contra Gabón no ha habido tanta discusión. De hecho, hoy o ayer amablemente se invitó a la anterior presidenta que se vaya al extranjero, que se exilie y que la junta militar va a continuar. Y ahí también hay bases. Está Total Energy francesa, que está plenamente operativa en Gabón, y no hay tanto ruido como en el caso de Níger. Entonces puede ser, y esperemos que no sea así, que Francia esté ahí buscando una cierta provocación a la espera de lo que ocurra con la decisión que ha adoptado la CEDAW, donde hay varios países que son favorables a una intervención militar frente a otros que no. Estados Unidos, que de momento se permanece en una calma silenciosa, pero tendríamos un problema, porque si la junta militar decide hacer algo contra Francia y ataca, por ejemplo, la base militar de los soldados franceses, pues artículo 5, tratado de la OTAN, y ya tenemos otro problema en la zona africana, además de lo que se justificaría todas las acusaciones que llevamos recibiendo, especialmente Francia, de neocolonialismo. Entonces, pues habría que medir mucho los pasos a dar y, bueno, pues que la solución se busque desde África para África. Dice espero que no, pero con un cierto lamento. Yo, tal cual, de las palabras de Adrián, estaba sacando una conclusión parecida. Si no se va nadie, no estarán provocando adrede. No estarán intentando, o habrán hablado ya, porque con el propio embajador francés, que debía abandonar efectivamente Níger hace más de 10 días, antes de irse, con quien habló fue con el propio presidente, Emmanuel Macron, y Emmanuel Macron en rueda de prensa dijo: hemos convenido que no se marche del país porque no se dan las condiciones necesarias para que debamos abandonar Níger. Claro, entre esto y la presencia de fuerzas militares, efectivamente uno se pregunta, ¿no estará pensando alguien que se le vaya la mano a otro y entonces terminamos de ocupar las posiciones que queríamos?
Pues sería un craso error, porque de hecho, o sea, el argumento que da el presidente Macron es: yo no reconozco al gobierno, por lo tanto este gobierno retira el plácet a mi embajador, pero como no es un gobierno legítimo, yo solamente reconozco el gobierno anterior de Bazoum, pues no hay efectividad a esa toma de decisiones. Y por lo tanto tampoco acepto que un gobierno no legítimo ordene la salida de mis tropas del territorio de Níger. Pero todo esto lo único que hace es incrementar la tensión, y quizás Rusia y los mercenarios Wagner tengan algo que decir en cuanto al incremento de presión pública, donde ha habido manifestaciones delante de la propia base militar, y en algún momento se puede escapar algún tiro y ahí ya tendremos un problema. Bueno, por cerrar todo este asunto, ¿esto no acabará ocurriendo también cerca de aguas de Taiwán o de este conflicto estos que hablábamos antes, ¿no? Porque así, entre otras muchas cosas, es como Estados Unidos ha entrado en las guerras mundiales, con me habéis bombardeado algo que no tocaba. Bueno, lo voy a dejar en silencio casi como administrativo. No, puede ocurrir, porque recordemos que Estados Unidos sigue vendiendo armas a Taiwán de forma masiva. Entonces, pues en algún tipo de cruce de barcos o de control de las patrulleras chinas y de la Armada China, que cada vez son más intensas en las aguas jurisdiccionales de Taiwán, o que afecten a algún mercante de bandera taiwanesa o estadounidense, o pescadores, que es una zona muy, muy complicada, porque hay amenazas de que las patrulleras chinas acosan a pescadores vietnamitas, a filipinos, a barcos mercantes de determinadas banderas, porque consideran que son sus aguas jurisdiccionales. Es decir, que como hipótesis está ahí. Ya que ese incidente derive en una guerra es más difícil, porque para eso hay otros medios, digamos, de diálogos diplomáticos y de solución de diferencias. Pero puede incrementar la tensión, y al final, pues un volcán de tanto magma, pues al final termina explotando. Vamos a verlo, sí, yo les dejo casi... Adrián, ¿sí? No, que efectivamente ese tipo de incidentes suelen ser normalmente un pretexto para poner en marcha una decisión que ya está tomada. Claro, claro. Tendría que ser que es el contexto, que Estados Unidos ya haya tomado la decisión de ir a una guerra mundial, y entonces busque un pretexto en el Pacífico o en África o en Europa para ponerla en marcha. Está buscando a un soldado de Níger